Hola Joaquín, tenemos un reto para ti. Nosotros tenemos esta grúa motorizada que mueve estos engranajes de aquí y a la que le hemos extraído el rotor con su sistema de frenado, pero nosotros ahora queremos incorporar este motor brushless aquí dentro y tener la parte esta del eje y mantener el sistema de frenado. ¿Tú cómo lo harías? Hola, buenas. He visto varias veces el vídeo y la verdad es que un vídeo que dura unos segundos pues es muy difícil valorarlo, pero habría que hacer es al motor sin escobillas acoplarle el mismo eje que lleva el rotor. Lo que no sé si por arriba podría sobresalir el eje, hacerlo más largo para poder conectar el sistema de frenado. Por lo tanto, yo claramente no lo puedo saber. Os invito si queréis y venís un día aquí a mi casa y lo estudiamos y vemos lo que se puede hacer. Seguro que si lo vieras te se ocurren muchas ideas. Hombre, si lo viera, pues a lo mejor se me ocurriría algo, seguro. Nos cuentas quién eres y Sí. qué haces aquí y bueno, ¿a qué habéis venido básicamente? Vale. Pues nada, yo soy Ignasi de Protofy. Nosotros nos dedicamos a hacer inventos y muchas veces pues hacemos máquinas distintas que combinan tecnología, parte física, parte digital, y esta vez nos hemos encontrado un reto que nosotros solos pues no podemos abordar y que necesita de habilidades especiales, y pues nada, pues por eso estamos aquí, a ver si conseguimos hacer que todo encaje y que funcione, ¿no? ¿Nos quieres explicar en qué se basa este proyecto? Sí, mira, en este caso tenemos un motor, un polipasto invertido, que es un sistema que mueve unas cadenas para levantar pesos, al que le traía un motor que ya no podemos utilizar y tenemos que aprovechar el eje que tenía el motor anterior para acoplarle un nuevo motor. Al final tenemos un problema, ¿no?, que tenemos que hacer de cortar y empalmar para que este, que es el nuevo motor que vamos a poner dentro, pues realmente pueda funcionar en todo el encaje, ¿no?, y poderlo dejar dentro. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Habrá una solución? Bueno, pues aquí vamos a intentar, pero parece que lo veo bastante bien y yo creo que algo sacaremos en claro. Venga, pues vamos a ver. Bueno, pues en principio sería hacer un eje más cortito, este es muy largo, un eje cortito que tenga esta parte de aquí y adaptado aquí, a este eje, para que el motorcico este pues nos encaje con este mismo eje, un eje cortito como este que tengo aquí dibujado. Sería más o menos y cogido con los tornillos estos que lleva aquí, lleva 4 tornillitos y cogido así, porque aquí no lleva ni chavetero ni nada y aparte pues es muy débil ya para hacerle chaveteros. Y con estos tornillitos podría ir bien. Si lo colocamos aquí, ¿dónde está esta pieza? Ahora encarado, bueno, pues ahí. Si lo ponemos ahí, aquí también en esta parte de aquí tendremos que alargar este eje, porque esta pieza va aquí, va así, y tiene que apoyar los rodamientos sobre esta carcasa. Para que apoye los rodamientos, pues lo que haríamos es hacer otro eje que encaje aquí dentro, en este caso aquí sí que tenemos chaveta, que nos encaje ahí con su chaveta y que quede ajustado con el rodamiento que tenemos aquí en la tapa. Habría que aumentarle el diámetro para que quede así, bien ajustado y más largo, y otro eje más largo. Tendría que tener la parte esta, donde va el freno, digamos, este eje más largo, y aquí le pondríamos que tenga esta misma parte, más alargar lo que has dicho tú, el sensor del motor, pues un poquito más largo, porque el sensor del motor podría entrar aquí, digamos, en este espacio de aquí. No, aquí sí, lo tenemos que hacer más largo. Sí, pero más largo, pero haciéndolo más largo pues, tendrá que ir después del freno. Exacto, Claro, tiene que ir después del freno. No, pero nos tendrá que ir para el otro lado. Sí, veo que lleva un estriado también. Sí, pero esto se acopla contra este tipo de piezas, Sí. y esto coge los casquillos, Sí. y esto ya está hecho para que haga presión. Entonces esto vale. en realidad está hecho Sí, para este diámetro de aquí. para ese diámetro. O sea, este diámetro de aquí, cuando Ahí. tú lo pones, Y esto hace un sistema de cónico, entonces lleva el estriado que encaja aquí, Sí. y cuando se mete dentro... Que esto ya- no ya hace ajusta. fuerza para mover esto. No, un no, no, poco esto no hace ninguna ajustado fricción. que quede. Sí.
Pues Entonces, bueno. aquí la historia, ¿no? Cuando pongamos esto por fuera, si le ponemos todo al revés, ¿no? Cuando esto esté puesto aquí, una cosa que tenemos que respetar es que el motor, claro, esta es la parte que gira, Sí. pero esta otra es la parte estática. Entonces nosotros aquí dentro vamos a tener que hacer una pieza entre esto Sí. y esto Sí. para poder pasar de estos agujeros a algo que nos deje esto fijo a la caja del motor. Cuando tengamos el motor metido dentro, el motor entre esto y la caja lo tenemos que poder coger. Entonces nosotros vamos a hacer algún tipo de... Como aquí tenemos 3 tornillos que podemos aprovechar, nosotros lo que vamos a hacer es una pletina que vaya de estos 3, con 3 casquillitos, Sí. y coja contra estos 4. Vale, vale. Entonces aquí pondremos una chapa... Sí, pues porque esta parte tiene que quedar sujeta. Claro, nosotros aquí haremos una chapa del 3 que vaya plana aquí, Sí. cogida esta pieza por estos agujeros y cogida aquí por estos otros. Sí. Y así ya esto queda fijo Ya, a la caja ya queda y cuando fijo. queramos sacar el motor aflojas esto y ya te saldrá todo esto de una pieza. Esa es la idea. Entonces con esto puesto, claro, está el tema del sensor, ¿no? Aquí sí, la chapa esa sí, sujeta con esa tapa. Claro, entonces después, No, cuando está no todo, hay otra. cuando está todo montado más o menos, puesto queda una cosa así. Entonces esta rosca casi no sobresale de aquí. Sí. Entonces nosotros aquí después nos tendremos que inventar una pieza que coja contra algo, ya veremos contra qué lo agarramos, para que nos aguante esto en posición y vaya aquí concéntrico Vale. al eje. Y entonces si aquí lo podemos agarrar Sí. a este trozo de Ahí- aquí, Ahí pues, en el eje. en el eje, pues y perfecto. y en el exterior, esto quedará fijo también. Claro, esto queda fijo. Esto es fijo. Entonces nosotros- A ver, igual lo podéis agarrar con algún tornillo de estos. Exacto, nosotros seguramente lo que haremos Con aquí, un tornillico de estos. como aquí no va nada, nosotros Sí. seguramente lo que haremos aquí es poner una pletina Sí. plana Sí. que coja contra la parte externa esta del freno Sí. y nos deje los 2 agujeritos para esto de aquí. Exacto. Y entonces roscaremos contra esto y ya está. ¿Cómo lo ves el reto? Bueno, yo lo veo bien, que se puede hacer. Aparentemente esto se puede hacer. El eje, vamos a ver, sí. Entonces eso lo sacamos fuera y Pongo ponemos... si pongo el espaciador. Pones esto en la tapa esa. Que está, como tiene estos aquí Hay que roscados, fijarlo, sí. nosotros luego le haremos aquí el adaptador Sí. de estos Por lo a tanto, esto. para fijarlo ahí en esa tapa, igual ya es una arandela, a ver cómo la podremos sujetar, esta arandela. Una arandela bastante amplia para Que será más o menos- sujetarla de aquí. Que será casi del diámetro interior este de aquí. Sí. Será bastante amplia. Tendría que ser, a ver, una arandela, si le hacemos un dibujo, y un casquillo separador aquí. Claro, para dar el espacio. El espacio ese, porque es uno por aquí y otro por aquí. Si la arandela la ponemos la parte plana pegada así, pero estos casquillos es para ganar este espacio que tenemos hasta aquí, Claro. para llegar aquí. Entonces, ¿ves? Con estos casquillos ya llegamos Sí. a este espacio. Ya la podemos sujetar. Entonces esta arandela ya puede ir sujeta aquí, teniendo la tapa fuera, ya la sujetamos y es cuando la ponemos aquí. Y ya con su arandela sujeta. Aquí tiene 3 tornillos, Sí. pues mira, si quieres aprovechar estos 3, Que lo único que miraba es que, claro, vamos a unir primero la pletina aquí y después con la pletina, con los casquillos, y digo que lo pudiésemos atornillar, que nos cupiese la herramienta. la pletina unida aquí y ya lo pones así Aquí, y luego ya pasa. lo puedes con estos taladros, pasan de lado a lado, o puedes roscar por aquí. Si esto molesta, pues avellanarlo, avellana, o si pones tornillos Allen, pues sería cilindrar un poquito, como hay mucha rosca aquí, cilindrar para que entre en la cabeza Allen. Sí, sí. Podrías ponerlo. Y con esa arandela, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí que podría ir. Sí, sí, sí. Primero sujetamos la arandela con estos 4 tornillos. Y como ya tendrá estos gruesos puestos, pues una vez así, entonces roscamos Y tornillos. que incluso lo podemos roscar por dentro si queremos, y no hay que hacerlo ni pasar. Sí, Y como hay espacio, sí, lo podemos poner si quieres por dentro, igual lo podrás. Bueno, y esto ya tendríamos sujeto el motor a lo que es el conjunto del bloque este, que es lo que nos interesa sujetarlo. Ya luego viene cuando tenemos que alargar es el eje. El eje hay que alargarlo con esta parte de aquí. Si le alargamos con esa parte, vamos a hacer, a ver, sería un trozo de eje
Esto no hace falta el eje que llegue hasta aquí, hasta el eje, si llega a justo que llegue, que pase la chaveta, que pase la chaveta, suficiente. Y el tope puede hacer aquí, en el fondo. Esto puede tener este mismo diámetro, lo hacemos más largo, y aquí es cuando ya viene la rosca. Sería el chavetero y aquí la rosca. Esta chaveta sí que la hacían muy concreta, porque la hacen cortada justo a ras para que coja plana. Bueno, pues no, esto es por esto. Bueno, pero esto igual ahora lo podéis hacer más adentro, el chavetero, o alargar el eje un poquito más. Claro, ahora como al modificarlo ya no tiene que quedar así. Esta chaveta es la que coge con esto, sí. Lo que pasa es que como luego va una placa plana, yo creo que está hecha para que no sobresalga casi nada. Sí. O sea, como esto luego hace plano, ¿ves? Aquí que está la marca del freno, sí. Como esto luego hace contra aquí, sí. Pero bueno, tampoco Pero ahora al hacer esto nuevo ya no necesitas hacerlo así exactamente. Claro. Aquí iría la rosca y aquí yo le haría el escote para poner el sensor ese. Esto sería la rosca esta, pero que sobresalga el sensor y ya está. Yo creo que así podría ir. Vamos a ver, el dibujo, tal como hemos dibujado, encajaría así. Por esta parte del motor, cogido con los tornillos esta arandela, y lo tendríamos ya cogido con los tornillos. Luego viene el separador este separador para sujetar el motor que no gire, porque no se mueva, porque esta parte es fija, digamos, la que gira es esta, pero esta parte es fija y con esta arandela y con esto que lleva estos suplementos, lo podríamos sujetar a la tapa, que iría aquí. Y luego, pues, viene este otro plano, que sería el motor, tal como está en el plano. Esto encajaría aquí, por esta parte, y esta otra sería igual a este eje. Es decir, que hay que hacer dos ejes. Uno entra por ahí y el otro nos entra por aquí. Y ya está. Aquí ahora lo complicado son las medidas de longitud. Claro, ese es el ajuste que tenemos la historia. Los diámetros, Ray, que ya los tienes aquí. Eso no varía nada, los diámetros. Pero las medidas de longitud, pues hay cada eje, pues adaptarlo. Casi es esto, ¿no? Porque al final abajo, nosotros sobre lo que sobresale del retén, ¿no? Más o menos vamos a poder dejar 3-4 milímetros. Sí. Y luego lo otro sí que lo podemos acabar de ajustar con los casquillos, que eso lo podremos medir. Es decir, una vez hecha la arandela con el motor metido, pues acabamos de ajustar aquí. Entonces, si aquí apuramos el máximo para abajo, ahí se puede apurar luego solo será hacer ese casquillo más o menos largo. Sí. Y ese lo podremos coger y como viene plano aquí, con el pie de rey podremos medir. Primero hay que empezar por esto, adaptarlo, la parte esa, lo más corto que se pueda. Exacto. Esto hasta aquí ya sobresale por encima del retén. Esto ya está por encima de donde toca. Es decir, lo único que tienes que dejar un poquito de espacio para los tornillos, o los puedes hacer avellanados. Si lo cortásemos por aquí, a ras, a priori, nos faltaría la arandela y los tornillos. La arandela hazla un poquito gruesa, tornillos Allen, yo le pondría unos tornillitos Allen. Una cosa que me llama mucha atención, hace poco empecé un poco con el tema de las armas de avancarga, ¿no? Estas de coleccionista, ¿no? Y de unos revólveres del Far West y tal. Y en esta época, ¿cómo lo harían con la herramienta que tenían para fabricar esto así de bien, ¿no? O sea, con un cañón octogonal, con el estriado hecho por dentro tal, ¿no? El tambor y todo lo bien que encaja, y dices, con la herramienta que había, porque ahora con la CNC pues lo meto en el ordenador y la máquina lo hace solo. Aunque sea con estos tornos, pero fíjate lo que tenían entonces. Pero con lo que tenían entonces... La escopeta, yo me la hice cuando empecé, a que tenía 14 años, y me la hice, y el jefe mío me dijo... Dice, pero como te pille la Guardia Civil con esta escopeta, igual vas a la cárcel. Me puso miedo y ya no la saqué. Y solo tiraba por allí en alguna pared, por cerca de mi casa. Yo vivía en un barrio tranquilo, que éramos todos de la familia, y allí tiraba. Pero cartuchitos piquiñines, ojo, unos cartuchicos de, no sé si eran de 10 milímetros. El día que la probé, menuda polvarera levantó contra la pared. Aprietas más con una llave Allen que si es con destornillador. Sí. También registra la cabeza, ¿entiendes? Si entran ajustaditos, esto quieras que no, aunque tenga poca fuerza, pero tantas veces ponerse en marcha
el motor levanta 250 kilos rapidito, o sea que al final sube... Pues con esta clase de tornillo le pondría. Entonces tiene que ser un poco la arandela gruesa para que se esconda, digamos, la cabeza. Sí, pero podemos poner este tipo, o sea, nosotros sí utilizamos también mucho los de cabeza avellanada. Sí. Entonces lo podemos poner también y así, así le ganamos menos, ¿no? Con esto se aprieta más. Ya, claro, hace más fuerza siempre. Claro. Con la llave, pero bueno, eso ya lo iréis viendo vosotros. Pero bueno, pues eso, ese tornillico por ahí y por el otro lado, en estos otros ya, pues debe ser el mismo paso. Aquí para la arandela, el eje este lo introducimos así, hacia adentro. Pero, a ver, que no se salga, para que no se saliera este eje... Pero nos hará tope el cojinete, ¿no? Habrá que hacerlo con tope, este eje no está bien ahora. Esto tiene que tener un tope. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, esta parte era un poco más ancha, pues podemos regrosar esto, ¿no? Tendría que tener un tope, no se salga. En esta dirección ya hace tope en la cabeza del eje, ¿no? Esto puede jugar un medio milímetro que entre y salga y no pasa nada, porque lleva el chavetero, o 1 milímetro si quieres, se lleva el chavetero, pero no convendría que esto se pudiera salir. Si por aquí tenemos este lado el rodamiento, pues ya nos evita que se salga para afuera. No hay que poner ni prisioneros ni nada aquí, simplemente con la chavetica y el tope que haga... Porque este tope, ya te digo, no ha de quedar precisamente bien a tope, que tenga un poco de holgura si hace falta. Sí que es verdad que ahí la holgura, como luego el freno ajusta de un milímetro, y esto va, o sea que hace fuerza, la pletina esta que se mueve, ¿no? Esto va anclado al... Esto va a dar que así. Y luego esta pletina que tiene el juego por aquí dentro. Además, podría ser que depende de cómo se nos mueva, nos frene sin que queramos, ¿no? Porque esto, luego la pieza va muy ajustada, o sea, tendrá 1 milímetro de juego, que es lo que estira el electroimán. Bueno, si no, igual lo tenéis que hacer bien ajustadico, pero tendrá que ser así. Es que esto conviene que tenga un registro aquí, que no salga para afuera. Eso lo ha de llevar. El eje que entre aquí, pues lo podéis registrar, que mira, que entre a tope aquí. A ver, también estas piezas, pero si las montas a presión, por ejemplo, un poco caliente y luego enfríe y se queda bloqueado, si un día hay que desmontarlo, pues no conviene. Conviene que vayan suaves las piezas, para que lo puedas desmontar con facilidad. ¿Qué franquicia dejaría? Nada, que entre suave sin juego, simplemente, pero que entre fácil. Pero si ajustadico, pues acero. Esto hace 16, pues que tenga la hembra 16 y 2 centésimas más. Lo difícil ahora es coger todas las medidas exactas y empezar a medir. Esta de aquí sí que la haríamos a partir del recorte este, ¿no? Esta de aquí, sí, a partir de aquí. Hemos dicho que esta queda... Por sacar el desarrollo del engranaje no... O sea, esta de aquí sí la podemos hacer nueva, ¿no? Entera, sí, esta no tiene sentido. Nueva esto entera. Por supuesto, y esta de aquí sí que vale la pena el hecho de cortar el eje existente, ¿no? Lo podéis cortar porque 6G ya no sirve para nada. Claro, no, esto no vale. Esto ya no sacar sirve. El desarrollo del engranaje y todo esto va a ser lo que va a ser más delicado, ¿no? O sea, si tienes que reproducir... Si lo tienes que fabricar. Sí. Hombre, esto es fácil de hacer esto, pero os lo podéis ahorrar. Si cogéis y lo cortáis por aquí, lo aprovecháis y hasta eso lo podéis ahorrar. Ya tienes el eje. Este eje lo tendrás que hacer, porque ha de llevar la arandela esta. Y si hacemos la arandela que engancha aquí contra la chaveta y le damos un punto. Pero, a ver, los puntos te pueden desequilibrar, porque esto bien girará a 1000 y pico revoluciones y más, ¿no? Sí. Es que esto desequilibra un poco, hace producir vibraciones. Ya de por sí la chaveta aquí, tal como la veo, esto ha de desequilibrar. Aprovechas el eje, se ahorra bastante trabajo. La arandela la podemos cortar al láser y como voy a tener que hacer seguro para que esconda la cabeza del tornillo 5 o 6 milímetros. Pero aún así, aquí, bueno, sobresale la chaveta, de aquí no se va a caer la chaveta. Lo único que queda un poco desequilibrado el eje. Por eso, si tuviera otra chaveta por el otro lado, ya está equilibrado. Esto al final, el número de revoluciones que lleva, sí, ya es las que llevaba el motor originalmente. Sí. Entonces tampoco gira tan deprisa, ¿eh? ¿No?
A ver, si no es más, no lleva más de 1000. Yo creo que está por debajo. Pues bueno, si le pones la arandelita, a ver, esa arandela, a ver. Sí, puede ir pegada a tope. Al tope que lleva, ¿no? Al tope que lleva el eje puede ir pegada. Pues la hacéis así, oye, le pones que lleve un chavetero entre ahí. Y si le tendrás que poner un punto de soldadura para que no se mueva. Entonces se lo pones, si acaso, enfrente, sí, justo enfrente. Hombre, a lo mejor equilibra algo. Porque si esto funciona, tendréis que hacer muchos así. Sí, lo que pasa es que los siguientes, seguramente esto, cuando se quieren hacer muchos, sí, el fabricante de los motores ya le pides el eje y te lo manda con el eje hecho. Claro, claro. De momento solo es para probar y a ver si esto funciona. Pues lo haces así, un puntito de soldadura y ya está, y la arandela pues que quede así. Entonces, esta parte de aquí, entonces nosotros con nuestro turno, esta de aquí, cortar, hacer la arandela y demás, esto me veo con corazón, no sé si hay alguna cosa, sobre todo cogerlo bien centrado, sí, ¿no? Cogerlo bien centrado. Bueno, a ver, que para cortar, esto si lo cortas con la radial, y luego te lo pones en el torno y lo refrentas, que quede bien. Bueno. Y ya está, no me complicaría yo más. Lo que quieras, si lo quieres cortar en el eje, digo, en el torno lo puedes cortar, pero cortar, a la gente se les da muy mal el cortar, porque yo hice un vídeo de cortar, anda, que no me escribía la gente... ¿Sí? Que no le salía el tronzado. Yo ya lo explico en el vídeo ese cómo hay que tronzar. Sí. Desde aquí sobre todo sacar las medidas. Sí, sacar y después, las cosa medidas. Que nosotros no hemos hecho nunca, es una rosca. Una rosca simple, esto es una rosqueta simple, normal y corriente. Entonces, te miro el paso, que es 1,5. Esto si estáis acostumbrados a hacer roscas... No estamos acostumbrados, pero tendremos que aprender. Tendréis que aprender, pues bueno, tienes un torno como este, dices. Sí. Mira, te miro. Mira, aquí tienes el paso 1,5. Tendríamos que poner la letra A. Mira, ¿ves? Aquí esta palanca tiene que entrar aquí. Ahora, 150. Mira, ¿ves? Nos indica la letra A. Ya con esto ya lo tenemos, pero hay que poner los engranajes. ¿Ves? Hay que poner estos engranajes. Un 50-80, espérate que abriremos y lo verás. Aquí, vamos a ver con esto, cómo se cambian los piñones. 1,5. Este, 50, quiere decir, es este puesto que está ¿ves? Este sería, ves la situación, ¿sí? Y aquí ves una H, significa este torpiñón. Una H no hace nada. Bueno, en este caso sí, pero H significa que no haría nada, es como grueso, simplemente. ¿Vale? Uno que no engrane con ninguno, que como se utilizan como grueso. Por ejemplo, aquí hay un grueso pequeñín, pero es un anillo ese. Pero yo muchas veces pongo un piñón más pequeño y no engrana con ninguno, porque necesitas siempre tener el grueso de 2 engranajes, ¿ves? Para el pasador que lleva ahí. No sé si le habéis quitado alguna vez este pasador. Esto lo levantas para arriba, ¿ves? Levantas para arriba y ya sale el piñón. Es un pasador, mira, aquí otro. Van un poquito duro, pero es levantarlo para arriba y ya sale, y ya te sale el piñón para aquí. Y ya tienes que poner estos piñones. Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí va un 50. Aquí, que engrane con el 50, por la parte, ves, de dentro, ese tendría que ser un 80, ya te lo dice aquí. Pero ves aquí a continuación, en el mismo eje, un 60. Tendría que ir aquí, ¿ves cómo van dos aquí? Los engranajes, por aquí lo mismo, te lo dice el dibujo. Y abajo de todo, pero en la parte de fuera, ¿ves? Aquí en este caso está en el interior, en el interior, pero en la parte de fuera va un 60, engranando con el 50 que va aquí fuera. Claro. Y por dentro tienes que poner H. H quiere decir uno de suplemento, que no sirve para nada. ¿Entiendes? Sí. Uno. Y en este caso sería este grueso que hay aquí, que este sí que es un anillo, lo ponen así, porque supongo que será igual, el mismo. Sí, claro. ¿Ves? Este anillo de seguridad, este sí que hay que aflojar el tornillo, es el único, los otros no, salen solos, pero los tienes que poner por la parte de arriba siempre, porque si no se caerían para abajo. Claro. Mira, ¿ves esto?
Yo ahora, en ese caso, lo tienes que poner por dentro, para que este tornillo, este engranaje te quede hacia afuera. Simplemente este grueso lo vas cambiando. Y aquí, como nada más viene un grueso, pues luego se emplean engranajes pequeñitos, para que no toquen y no engranen con ninguno. Simplemente va así esto. ¿Ves? Ahora lo ponemos y ves la arandela de seguridad esta. ¿Ves que tiene esta parte cilíndrica? Sí, encaja aquí dentro y ves por aquí no. Y aquí queda el plano del tornillo. ¿Entiendes? Eso hay que ponerlo así. A los engranajes, claro, cuando los cambies tienes que tener un poquito de holgura, ¿eh? No los puedes dejar ajustados. ¿Ves cómo tienen juego de engrane? Todos tienen que tener un juego. Si no te harían una escandalera de miedo, todos. Yo, ¿ves lo que utilizo? Este alambre. Este alambre lo vi en uno de los vídeos. Mira, pues este mismo, mira, lo pongo ahí, lo dejo caer para abajo y ya está. Y la holgura me la da el alambre. Sí, bueno, y en todos igual, lo mismo. Pones el alambre y solucionado. Aquí no puedes poner alambre, pero yo, ¿sabes lo que hago? Un papel. Yo corto una tira de papel de esta libreta, cojo una tirita estrecha y se lo pongo... Que lo muerda. Que lo muerda, o sea, que lo coja, hago girar así, que lo muerda, y entonces aprieto fuerte para adentro el piñón y aprieto aquí. Entonces, hasta apretar esto, es que esto, ¿ves? Claro. Esto es lo que te hace... Lo que hace que el exacto, y ahí te lo sujeta. Sí. Esto sería para poner el paso, ¿ves? Estas son de pastilla, y si no, esta. Esta es un cobalto afilado, o aquí tengo esta otra, esta es una plaquita de carburo, de vitia. Lo más fácil es utilizar con estas ya te vienen con la punta afilada a la medida, ¿me entiendes? Porque esto pues te lo tienes que hacer tú. Si es métrica es a 60 grados la punta. Si tienes esta de roscar, lo más fácil es con estas. Lo aprenderé a hacer. Que esté a la altura del punto, eso sí. Esto lo puedes regular, en este caso sería con chapetas, poniendo unas chapas aquí debajo, aflojar el tornillo y la subes o bajas. Yo no sé qué torreta tienes, ¿esta o tienes esa? Sí, lo tengo con las chapetas y todo para ajustarlas. Pues bueno, siempre las cuchillas a la altura del punto. Bueno, aparte, pues claro, para roscar tenemos esta posición de la palanca, que esta es para que vaya para los automáticos y cilindrar, pero si tienes que roscar, tienes que modificarla y ponerla para roscar. Y una vez funciona, es esta barra de aquí de roscar, te daría vueltas esta en ese caso. Si es para los avances, la que da vueltas son esta otra. Esto también, ¿ves? Hay que ponerlo, porque esto o te avanza a izquierdas o te avanzaría hacia derechas. Vamos a ponerlo en marcha. Mira, ¿ves? Ahora nos funciona la de roscado, ¿entiendes? Si ahora conectamos la palanca de roscado, estaría roscando. Claro, pero es que si no has hecho nunca ninguna rosca, lo mejor es que pares el torno cuando finaliza, retrocedes para atrás y pones la marcha atrás, porque ha de entrar en el mismo hilo. Retrocedes para atrás para empezar el hilo. Claro, porque si no vas a empezar a... ¿Entiendes? Lo podrías hacer con esto, pero es muy complicado en estos tornos tan pequeños, porque la barra de roscar, que lleva una rosca demasiado fina, te puedes equivocar. Ni yo me atrevo a desengranar la palanca por el problema ese, que estos tornetes te puedes equivocar muy fácil. Lo que vas a tener que entrar es poco, pues si tienes que esperar el rato de hacer las 6-7 pasadas que lo tengas que hacer, pues te esperas. Exacto. Que has llegado al principio de la rosca, venga, cambias la palanca y otra vez para adelante, ¿ves? Esta palanca no la tienes que desengranar hasta que no esté terminada la rosca y ya te iría para adelante. Esto que te he dicho de las posiciones, si ves que no, ¿ves? Ahora le pusiéramos en otra posición, ¿ves? Ahora en vez de ir para adelante, ahora nos iría para atrás. Entonces es cuestión de cambiar la palanca, ¿ves? Ya va para adelante. Esta palanca solo es o para que avance hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, es que esto, si no lo has hecho nunca, pues tantas cosas a la vez. No, pero es sencillo, pero... Sí. Pero claro, tantas cosas a la vez. Ahora, ¿ves esta? Está para roscar, ¿ves que tiene una rosca? Queremos, para que funcione los avances ya, para tornear. Cogemos y la cambiamos aquí hasta otra posición. Ahora ya funciona esta barra. Y ahora sí, con esto, esta palanca la subimos, mira, y ahora ya sería el torneado. Claro. Que los piñones de aquí, el problema de estos tornetes, que no sirven para tornear, tienes que hacer un torneado, no sirven.
si has puesto los de Claro, roscar. los de roscar, sí, sí. Tienes que volver a cambiarlos y poner los que necesitas para tornear. Bueno, pues los avances ya lo ves cómo funciona y aquí, ¿ves? Sería pues este otro. Esto hay que ir con mucho cuidado, Sí, es sí, con claro. las carreras, ¿eh? Porque Sí, sí, pones claro, el claro. automático, mira, y no te das cuenta y llega al límite, Sí. ¿me entiendes? ¿Ves? Yo me lo tengo, ¿ves? Una rayita roja ahí Sí, marcado. de cuidado que... Cuidado porque llegas con el avance y petarías algo, ¿entiendes? Sí, 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 claro. Claro, la torreta esta, esto es todo lo suyo. Sí, bueno, esto va muy bien estas, ¿eh? Yo la tengo ahora, pero cuando trabajaba de tornero tenía esa Ah, eso otra. no, una- Y lo hacía igual, ¿eh? Bueno, pues nada, nos tendremos que atrever. Bueno, pues... Ya os eso, iremos diciendo a qué veces- A veces es empezar las cosas, pero claro, son muchas cosas a la vez. Hay que cambiar los engranajes, después pasar aquí a poner, pues ya ves, las palancas. Ya te lo va diciendo todo, cómo tienen que ir las palancas. 1,5, pues te dice que tiene que tener la A, ¿ves? ¿Ves? Una vez puestos, podríamos hacer un avance de 3 milímetros, el de 1,5 y 1,75, ¿ves? Solo con cambiando a la letra, diferente letra. Claro. En este caso, pues sería la A para 1,5. Ya lo Y a ves. nivel de revoluciones, poca velocidad, ¿no? Sí, Y paciencia, ¿no? Sí, hay que empezar con pocas revoluciones, además si estás aprendiendo. Y cuando estás terminando el hilo, hay que retirar para afuera, ¿eh? Y volver para atrás. Si te separa con la cuchilla cortando, te se romperá. Antes de que para el torno hay que retirar. O también le puedes hacer un final de rosca, te sería más fácil. Que le entro un poco, ¿no? Y así tengo el espacio que salte, ¿no? Vas roscando, a ver, hay una rosca, mira, aquí tenemos una rosca. Al final de rosca, tú aquí le haces una ranurica Claro. profunda, un poco más profunda que la rosca, no mucho más, para no debilitar, pues justo cuando llegas la cuchilla hasta aquí, paras el torno. Ahora puedes retirar hacia afuera, volver a empezar y otra vez pasada. Claro. Y como- venga, y y como vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves, y te paras aquí en el final de rosca. Y como no has desengranado, pues todo el rato está... Exacto. Pero es aquí en este caso no hay final de rosca. Sí, sí, sí. Los finales de rosca debilitan un poco el eje. Es un eje que es muy delgadito y trabaja, se queda un poquito más débil. Que a lo mejor no pasa nada y es suficiente y no se va a romper nunca, pero si trabajara mucho se rompería. No, pero aquí en este caso no se rompería porque lo que trabaja aquí lleva la chaveta, va a mover la pieza y esto lo único que hace es sujetar que no se escape para afuera. Vale, bueno, pues nada, tenemos faena, muchas gracias. ¿Lo ves claro, pues? Sí, sí, sí. Yo ahora lo veo claro, ahora al tener las piezas aquí, pero cuando las vi en el vídeo, digo yo aquí no sé si saber explicar nada. Ahora nos quedará hacerlo y iros pidiendo... Empezáis por esta parte de aquí, una vez la tengáis bien sujeta, pues bueno, ya a proceder a la siguiente pieza. En la siguiente pieza, pues sería esta. Si lo cortáis y aprovecháis, ya no tienes que hacer esta pieza, pero tendrás que hacer la arandela. Después viene esta otra arandela. Y por último, este eje, este trozo de eje. Sí, lo que pasa es que las dos arandelas estas las haremos al láser, que esto no nos cuesta nada a nosotros, y después los casquillos pues lo cogeremos estándar y lo cortaremos. Lo cortáis y esos casquillos, pues un puntico para que no se muevan. Algo así tendrás que hacerlo, porque no montar cuando con lo montes todo se eso, te cae todo. Se cae por todas partes. Lo mejor sería, oye, un puntito y ya está. Y además esto es fijo, que no gira. No hay peligro que te descontrapese la pieza. Está fija. Y aquí la parte delicada será la de practicar hacer la rosca antes, ¿no? Bueno, la rosca hazla al último. Pero bueno, y tú el chavetero lo puedes hacer. Creo que no. Es que claro, si no tienes, yo sí que tengo aquí para hacerlo todo. Si ves mis vídeos... Sí, ya lo he verás visto, que sí. Yo puedo hacer todo, puedo hacer chaveteros, puedo hacer estriados, y puedo hacerlo todo. Si no, te tendremos que volver a venir a ver para que nos hagas la chaveta. Pues sí, no hay problema, pero ya lo ves. Este pequeño torno es como si fuera un centro mecanizado. Sí, sí. ¿Qué tardaría un tornero más o menos en hacer esta faena? Un tornero. Que así compararemos Poco. contra lo que nos va a llevar nosotros. Un tornero que sea del oficio, esto os lo hace... A ver, si le lleváis los planos. Sí, claro, el plano Sí, hecho... si se ha de el sacar las medidas, lleva mucho tiempo. Eso lo llevamos nosotros. Tú le sacas las medidas de longitud y el tornero, pues no, que te lo hace enseguida, que no te va a costar tampoco mucho. Porque si no igual... A lo mejor te vale la pena que llevárselo a un tornero y
y oye... Son trabajos simples, pues, de un torno. Sí, son trabajos simples, una chaveta, pero un tornero tendrá su fresadora para poder hacer la chaveta, lo tienen todo. Yo aquí sí que no tengo todo, pero ves, aquí están, ves todos los aparatos que me he fabricado. Sí, esto es lo que... Toma, se va viendo en los vídeos, ¿no? este fresador hace aquí engranajes, quito la torreta esa y lo pongo ahí. ¿Y estos te los has hecho Yo, esto me lo he hecho yo, toma, aguántalo, veas que pesa, Ya se esto ve, es hierro, Sí. Todo, pero lo he hecho todo. Nada, es que no he comprado nada más que los rodamientos, eso sí lo he comprado, pero nada más. ¿Y todo hecho aquí? Todo aquí, con este torno. Bueno, aquí está también la amortajadora. Toma, esto es la amortajadora. Sí, esta sí que la he visto. Para hacer chaveteros interiores. Sí. Esta la he visto. Pesa, cógela. Sí, la he visto Ojo, utilizar esta. Esta sí que la he visto utilizar en los vídeos. Sí. Pues ya lo ves, cómo funciona. Ahí le pongo el taladro y venga, hay caña. Bueno, he hecho hasta engranajes, pero... Digo engranajes, y engranajes también. Ha hecho estriados, pero gruesos, Toma, esto lo hice... Esta roscada está hecha aquí, esto es un vídeo. Sí. Esto es un Eso lo he visto. Vídeo, toma, mira el ajuste de la tuerca. Esto está hecho en este tornico. Este es otro fresador. Este también es muy útil, También lo pongo ahí, como si fuera una herramienta. Y yo aquí, pues esto también lo tengo en los vídeos. Aquí yo le pongo, mira, aquí le quiero poner el portapinzas. Se lo pongo, ¿ves? Entra por aquí, esferas completas, mira, en acero, es en aluminio. El color cambia porque, claro, al lijar este lado, pues este no lo puedes lijar y siempre queda así. Y en aluminio, sí. Oh, ya estoy entretenido aquí ya. Toma, este estriado, ¿ves? Toma, esto está hecho aquí en el torno. Toma de fuerza, ¿no? Sí, toma de fuerza. Sí, vi también el de los, ¿cómo se llama? Los tractorcillos. El motocultor, sí. Pues lo tenía también, sí, por aquí lo tengo también. ¿Ves? Esto es un tornillo de 3 entradas, también de rosca. Estos son 3 entradas, pero si has visto el de 5 entradas es este otro, que lo hice hace poco, 5 entradas. Las entradas, ves, aquí tiene una, hay una, por aquí otra, por ahí otra, y la tuerca, todo. También vi el otro día cómo montar el tema del divisor, para poder dividir el plato con el... Te lo enseño ahora. El del motocultor también, y engranajes también he hecho, ¿ves? Esto es lo de motocultor, ¿ves? Sí. ¿Ves? Pero que encaje las piezas como encajan. Ha tenido 1.600.000 visualizaciones, este casquillo. Esto es muy simple, mira, ¿ves este disco? ¿Ves? Lo tengo todo marcado de agujeritos. Mira, y aquí me he marcado también las divisiones que puede hacer este simple disco, uno solo. Y ves, empieza por 72 y aquí me está diciendo que tengo que coger un agujerito. Aquí, 36 divisiones, 2 agujeritos a la vez y lo pongo aquí, ¿ves? Así de fácil. Toma, ¿ves? Como entra, apretas el tornillito y ya queda ahí bloqueado. Esto ya no se mueve una vez la apretas. Sí. ¿Entiendes? Y aquí, pues bueno, vas marcando y con el comparador, pues lo pongo aquí y ves... y divido y a ver la precisión que esto tiene. Sí, que además lo que decías, que al pasar de allí a aquí, como el ángulo hace cuña, claro. Enseguida lo poco que te puedes equivocar lo ganas. Es que en un diámetro así pequeño, un error de una décima ahí no es nada, ¿entiendes? Esto por eso hay que construirlo lo mayor posible de diámetro. Pues yo lo que máximo que me permitía la bancada lo hice. Este es un freno que le hice al principio, pero no es muy eficiente. A ver, que he hecho muchísimas cosas. El estriado ese que ha tenido tantas visualizaciones está hecho con este freno, pero no me acaba de gustar porque, ¿ves? Toca la chapa y se hunde. La chapa vence, ¿no? Se hunde y al final, pues, lo que le hice es otro freno. Bueno, el freno siempre está ahí puesto, el mecanismo está puesto, ahí lo ves. Le hice eso y está la palanca, lo único que quito es la palanca. ¿Ves? Lo pongo así y ya queda bloqueado. Tengo que cambiar de posición, lo llevo ahí y a girar. ¿Que vuelvo a cambiar? Digo, hacer otro diente o lo que sea, pues lo bloqueo. ¿Te has hecho con la pelota de golf? Sí, una pelota de golf. Entonces, como no tenía lo de hacer esferas, pues le puse, ¿ves? Sin embargo, esta ya me la hice ya después. Esta me la regaló un compañero de trabajo y digo, pues mira, ¿para quién más sirvió? Me la regaló para hacer un llavero, pero joder, digo, pesaba mucho. Y digo, esto para llevarlo en el bolsillo todo el día, mal. Y bueno, pues esto, ¿ves? Ahora supone que está apretado con una llave, ¿no? Pues vale, ¿qué tenemos? Que sacarlo con un martillo de
un golpe y fuera. Claro, ya. ¿Ves el mecanismo? Sí, Esto hace con el cónico y el... cónico y hace que sea igual que un, Sí, sí. un taco de esos de colgar un cuadro, Sí, el sí, mismo efecto, ¿ves? Y aquí pues tengo más discos con otras divisiones. Ya ves, y el torno este, vamos, está completico, ¿eh? Y bueno, y aún faltan hacer cosas, aún tendría que hacer más, pero bueno, lleva Y para los de... El que distribuye aquí las de HBM no os ha contactado, porque este sponsoriza a varios... Tecnomáquinas. Sí, Tecnomáquinas, sí. Es de Burgos, pero no, nada, no. Pues bueno, yo es que nosotros compramos la marca esta porque se lo vimos a Rocha. Ah, sí. Sí, Rocha también lo utiliza, sí. Sí, que Rocha está empezando también a hacer cosas finitas con el torno, cada vez. Sí, cada vez va aprendiendo, que este chico sabía poco del torno. Sí, cuando empezó. Pero bueno, ir aprendiendo. Tuviste una clase magistral, poco de torno, y ¿qué te ha parecido la idea que te ha dado Joaquín? Pues ahora con ganas de hacerlo, ahora la verdad que con ganas de ponernos a probarlo y hacerlo. Bueno, pues... Veremos si somos capaces, lo tenemos que mandar a hacer. Sí, pero así bueno, que también, lo haréis, sí. como la idea ahora está muy bajada y ahora se entiende bien y Sí. tenemos todo claro qué partes son, sacar las medidas sí que es lo que hacemos cada día, que ahí no creo que tengamos problema. Sí. Y luego, pues bueno, como hemos hecho cosas muy sencillitas con el torno, pues a ver si lo apuramos más. Ya te preguntaremos o te pidaremos... Bueno, ya sabes, cuando quieras, pues, o puedes venir aquí, o me llamas, o lo que sea. Y si no, pues te tendremos que invitar que nos vengas a ver. En fin, Joaquín, muchas gracias. Bueno, pues nada. Merci por la clase. A ver si me dices que lo habéis podido Bueno, hacer. si lo hacemos ya lo grabaremos. Sí. Miraremos que la herramienta y todo esté en condiciones, porque eso también a veces Sí. nos pasa de que no tenemos la herramienta a punto. Claro. Y no hay nada que sea peor que tenerte ganas de ponerte a trabajar Sí. y que te falte la... Ah, sí. No, vamos a Como hacer te la falte rosca, me falta la algo. herramienta de hacer rosca. Bueno, pues ya puedo plegar, ¿no? Ya no puedo hacer... Pues para afilar, si tienes que afilar, Merlín, ¿no? esto es para cuchillas de carburo. Entonces, bueno, tenemos un Merlin sencillito, uno de hacer cuchillería. Otra piedra no puedes, no se la come Se la la de come la, carburo. claro. No te haría nada. Vale, pues nada. No Pues sé si a no comer. nos hemos dejado nada más. Bueno,